licenciada. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarle. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada Alejandrita. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, en la clase de hoy les iba a hablar de los principios generales y fundamentales de la jurisdicción voluntaria, pero quiero, antes de ello, la primer clase que vimos fue la introducción, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué documento vimos? Identificación de personas, licenciada. Muy bien. La introducción de identificación de persona. El día de hoy, más que todo, les voy a explicar la teoría para que vayamos comprendiendo lo que es el negocio jurídico y el contrato. Si nos da tiempo, vamos a ver lo que son los principios generales y fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Porque previo a que entremos ya a redactar, los tenemos que conocerlos. Yo creo que algunos de ustedes, estudiosos, ya lo saben, pero no está de más, como docente es mi deber, dárselos a conocer y repasar para quienes ya lo saben. Yo les dije en la clase anterior que estudiaran el código de notariado. Hay una interferencia. Si alguien puede ver apagar, por favor, el micrófono, se los agradecería. Entonces, jóvenes, para que avancemos, en este momento ustedes ya estudiaron lo que es el código de notariado. Y como les dije, si nos da tiempo, pues miramos lo que son los principios generales y fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Y si no, pues les voy a explicar el día de hoy el negocio jurídico y el contrato. Y luego vamos a hacer una prueba corta. Una prueba corta que ya les va a ir sumando zona para el segundo parcial, porque así es como yo lo manejo. Ahí la licenciada Alejandrita les va a enviar el correo a donde ustedes deben enviar su prueba corta a las 8 en punto, lo más tarde. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir bien los tiempos para que todos realicen su prueba corta y no tengan ningún problema. Se va a enviar por correo, ¿de acuerdo? Ahora bien, todos tienen a mano las leyes que les pedí, ¿verdad? El Código de Notariado principalmente y las otras leyes que les solicité. Muy bien, el negocio jurídico y el contrato. A ver, Anthony de León, ¿qué es para usted un hecho jurídico? Buenas tardes, licenciada. ¿Es un acuerdo de voluntades? Muy bien. ¿Alguien más? Para quien tenga su cámara apagada, les voy a estar preguntando. Isabel Gómez, por favor, ¿qué es para usted hecho jurídico? Es el ordenamiento jurídico, el comportamiento, Ligla, ¿no? Pues yo les estoy preguntando y después yo les voy a explicar. Yo quiero saber hasta cuánto saben, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? ¿Está Mailing? A ver, Mailing, ¿qué es para usted hecho jurídico? Es todo acto donde tiene que ver el derecho, licenciada. Uh-huh. Muy bien. Bueno, para quien quiera anotar, el hecho jurídico, jóvenes, es cualquier acontecimiento natural y humano, ¿sí? Los hechos jurídicos pueden ser acontecimientos naturales que solo suceden y no interviene la voluntad de las personas, ¿sí? Por eso es un hecho, ¿de acuerdo? Porque no interviene la voluntad de las personas, ¿sí?
Hechos jurídicos también lo son, como por ejemplo, cuando nacemos o cuando morimos, ¿sí? La muerte de una persona. O bien podría ser cuando alguien fallece, la promulgación de una ley puede ser, ¿verdad? Que nace. Promulgan esa ley y es nueva, nace. Y como les dije, el nacimiento de una persona. Esto es un hecho jurídico, ¿verdad? Porque desde que nacemos ya tenemos derechos, bueno, esto es civil, los derechos, obligaciones y todo lo demás que dicen las leyes. O cuando fallecemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando fallece un notario? Hay un hecho jurídico que cumplir. Y yo se los dije en la clase anterior. ¿Qué es lo que debemos de cumplir cuando fallece un notario? Entregar el protocolo, licenciada. El depositario entrega el protocolo, ¿a dónde? ¿A dónde lo entregamos? Al Archivo General de Protocolos. Muy bien, al Archivo General de Protocolos. Exacto. Ahora, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es un hecho producido por la voluntad del hombre, el cual produce estos efectos jurídicos. Como por ejemplo, tenemos las acciones que contienen consecuencias jurídicas. Alguien iba manejando a toda velocidad, arrolló a una persona, la persona subió fractura, la llevaron al hospital. El acto jurídico es algo que produjo el piloto del automóvil, ¿sí? Y hay consecuencias jurídicas serias, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana de generar consecuencias, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, jóvenes, de acto jurídico? Homicidio puede ser. Un matrimonio civil. Un matrimonio civil, muy bien. Nacimiento de un niño porque tiene que realizarse el registro, ¿verdad? Así es, se tiene que revisar el registro. Bueno, entonces ya les di qué es la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. ¿De acuerdo? El acto jurídico es un hecho producido por la voluntad del hombre, el cual produce efectos jurídicos. Y el hecho es cualquier acontecimiento natural o humano, ¿sí? ¿De acuerdo? Y los hechos jurídicos pueden ser acontecimientos naturales que solo suceden y no interviene la voluntad de la persona. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, jóvenes. A ver, ¿cuáles son, hablando de los, bueno, aquí hablamos del negocio jurídico y el contrato. Estamos hablando, nuestro tema principal es el negocio jurídico y el contrato, ¿sí? Ya vimos los hechos, ya vimos los actos jurídicos. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los contratos traslativos de dominio en Guatemala? A ver. La compraventa, por ejemplo. Así es. ¿Alguien más? Donación. Ajá. Acá estaba yo investigando a un escritor, alguien que escribió sobre este tema, doctor César Montero Serrano. Él dice en su libro que los contratos relativos de dominio son contratos donde la permuta, dice acá, sí, así es, porque son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que se les incumbe. ¿De acuerdo? ¿Qué es un contrato traslativo de dominio? En conclusión, son los acuerdos generados entre las partes y a diferencia de otros, estos transfieren la propiedad del bien, es decir, se entregan los derechos y las obligaciones inherentes a otra persona, ¿verdad?
Eso es contrato relativo de dominio. ¿Por qué el contrato de compraventa, alguien mencionó la compraventa, es relativa de dominio? A ver. Por el intercambio que hace de un bien a otro, y si pongo un ejemplo, un automóvil, no solo se traslada el vehículo, sino se traslada la titularidad, el pago de impuestos y todo lo concerniente al vehículo. Así es. Bueno, yo Licenciada, se los quizás- voy a explicar. La compraventa, hablemos de la compraventa. Tiene las características siguientes. Es un contrato relativo de dominio, ya que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o bien de un derecho. Y el otro, ¿sí?, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es un acto traslativo? En materia civil lo indican como un acto jurídico que transfiere uno o más derechos o una universalidad de derechos en provecho ¿de quién? De una persona. Pero para tenerlo más claro, ¿qué es un contrato de dominio? Un contrato de dominio es un contrato de compraventa con reserva de dominio. Es un contrato entre un comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda, por ejemplo. Un contrato de compra-venta con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real, porque como lo dice claramente, con reserva de dominio. Hay alguna cláusula donde dice que sí va a pasar, él va a comprar el bien, pero, por ejemplo, hay unos árboles sembrados y unos frutos o qué sé yo, pero no va a tener derecho a la cosecha de esos frutos o qué sé yo. Hay alguna cláusula donde se le reserva tomar totalmente el control de ese bien. Los contratos de compraventa con reserva de dominio son una manera de comprar una vivienda sin tener, por ejemplo, una hipoteca. Los arrendamientos con la opción de compra y los contratos de alquiler con derecho a compra son otras maneras jóvenes de comprar una vivienda sin una hipoteca. Para obtener más información sobre estos tipos de contratos, yo les voy a mandar mañana un enlace donde puedan ingresar y ahí hay más información. ¿De acuerdo? Ahorita más que todo estoy explicando de una forma general para tener una idea y luego pasar a los principios generales ya para venir y empezar a ver puntualmente los tipos de jurisdicción voluntaria para que ya vamos a redactar como notario, ¿sí? Y bueno, aunque le puede gustar la idea a ustedes de no tener una hipoteca, por ejemplo, los contratos de compraventa con reserva de dominio en general ofrecen menos protecciones para los compradores que las hipotecas. Los contratos de compraventa con reserva de dominio normalmente son ofrecidos por vendedores privados, no por un banco u otra institución financiera. Un contrato de compraventa con reserva de dominio deben indicar lo que tienen que hacer el comprador y el vendedor. También dirá qué pasará si una parte no cumple con ese contrato establecido. ¿Qué es un contrato de compraventa con reserva de dominio? Pues, en general y en conclusión, es un contrato de compraventa con reserva de dominio. Es un contrato entre comprador y vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda. Con un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real, ¿sí? El dominio fiduciario es el derecho a obtener el dominio completo de un bien real.
es distinto que el título de dominio legal, que lo hace el verdadero propietario del bien real. El comprador no recibirá el título de dominio legal hasta que se pague el precio total de la compra, ¿sí? Y luego vienen algunas clasificaciones de contratos. Tenemos el contrato unilateral, hasta la palabra lo dice. ¿Qué es contrato unilateral? A ver, Jorge Luis Vargas, ¿qué es para usted contrato unilateral? Buenas tardes, licenciada, es un contrato, por ejemplo, el cambio de nombre, que no necesito una segunda parte para poder ejercer ese tipo de contrato. Muy bien, así es. Felicidades. El contrato unilateral es aquel en el que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes, viéndolo de ese modo. Ahora, ¿qué es contrato bilateral? Es donde ambas partes se obligan recíprocamente, ¿sí? ¿Y qué es contrato consensual? Cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos, ¿de acuerdo? Deben de estar, obviamente, las partes deben de dar autorización para ese contrato que se va a realizar ya consensuado. Y el contrato real, pues este contrato es cuando se requiere para su perfección. Vengo yo, hice un contrato de esta compraventa de este perfume, ¿sí? Y es cuando yo entrego el perfume a Susana Elizabeth Vicente y ahí ya realicé el contrato real. Y el contrato principal cuando subsisten por sí solos. También tenemos el contrato accesorio, cuando tienen, por ejemplo, el cumplimiento de otra obligación. A ver, ¿quién me da un ejemplo de contrato accesorio? Ya les dije qué es. Es cuando tienen, por ejemplo, el cumplimiento de otra obligación dentro de ese contrato. ¿Quién me da un ejemplo? A ver. Licenciada, podría ser el contrato de arrendamiento con opción a compra. Podría ser. Porque acuérdense que también existe el contrato de promesa de compraventa. Que usted tal vez alquila la vivienda o algo y hacen el contrato de promesa que sí se lo van a vender a usted en términos de un año, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Un contrato de arrendamiento, licenciado? No. Sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, hay contratos en los que establece de que hay que dejar un depósito y cada mes hay que dar una mensualidad. Se está obligando a que cada mes se dé el pago respectivo, ¿no? O por ejemplo, viene usted, arrenda algunos locales comerciales y le dice que aparte de la renta, de que le tiene que pagar cierta cantidad mensual por arrendarle esos locales comerciales porque tienen mucha plusvalía, es un lugar muy visitado, también le tiene que dar un 5% de sus ganancias, podría ser, ¿verdad? Bueno, en ese contrato hay otros cumplimientos accesorios que se les ocurre, pero siempre y cuando estén de acuerdo las partes que vayan a firmar ese contrato, ¿verdad? Si no están de acuerdo, no se puede realizar, les aclaro. Igual, el contrato oneroso, en los que en este contrato son los que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, ¿verdad? También tenemos el contrato gratuito, en los que el provecho es solamente de una de las partes. Como por ejemplo, igual sigamos con el arrendamiento, de que, bueno, vamos a hacer un contrato de arrendamiento, no me vas a pagar nada durante un año mientras empezás a levantar tu negocio, pero de acá al segundo año ya me vas a pagar. Entonces ahí, ay, disculpen jóvenes, ahí sería, por ejemplo, un contrato gratuito, porque el provecho es solo para una de las partes, ¿sí? Y bueno, el contrato oneroso es conmutativo,
cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause ¿verdad? Este contrato oneroso es aleatorio cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Hay algunas condicionales, por ejemplo, cuya realización o existencia dependa de un suceso incierto o ignorado por las partes. Y absolutos son aquellos cuya realización es indispensable en toda condición. De esto que yo les expliqué, pueden leerlo, división de los contratos, división de los artículos 1587 al 1592 del Código Civil. Toman nota, por favor. Es importante que lean estos artículos, porque nos van a servir más adelante. 1587 al 1592 del Código Civil. Y bueno, efectos del contrato, me pueden leer los artículos 1534 al 1537 del Código Civil, por favor. Acá nos habla del saneamiento. A esto nos referimos en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad o la posesión, el uso o goce o disfrute de una cosa. El enajenante está sujeto a saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Y por favor me leen esos artículos 1534 a 1537 del Código Civil. No obstante, los contratos pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, lo cual no es usual. Y de igual manera, por favor, jóvenes, leer los artículos 1543 y 1544 del Código Civil. ¿Sí? Y yo les dejo acá, por favor, que me investiguen qué ley regula lo relativo a las garantías mobiliarias en Guatemala. Y me lo van a decir el día lunes. Yo sí sé cuál es, pero se los dejo de tarea para que investiguen un poquito de mucho que vamos a investigar más adelante. ¿Sí? Sí, claro, disculpe, ¿podría repetir de nuevo, por favor? ¿Qué ley regula lo relativo a las garantías mobiliarias en Guatemala? Ok, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Para hablar del tema de principios generales fundamentales de la jurisdicción, yo creo que me llevo exactamente 1 hora, pero no va a dar tiempo a la prueba corta que les traemos preparada el día de hoy. Entonces, este tema lo vamos a dejar para el día lunes. Y a partir de este momento hasta las 8, ustedes me responden la prueba corta que tienen. Como estudiaron el código de notariado, pues les va a ser bastante sencillo responder. Me responden a mano, por favor, en hojas bond, lo escanean y me lo envían al correo. Yo a las 8 me conecto y voy a ver quiénes enviaron lo que les pido como corresponde. Respondan solitos, sean conscientes, siéntense en su cuarto, dormitorio, estudio, donde estén, y respondan conscientemente esta prueba corta. Así que, jóvenes, en este momento la licenciada Alejandra se los va a estar enviando al chat. Esa va a ser su asistencia el día de hoy, la prueba corta. Me escriben su nombre completo y su número de carnet, por favor. Y al finalizar lo escanean y me lo envían. Dice, se puede mandar fotografías, si no tiene, bueno, ahora todos los celulares tienen escáner, pero si no tuviese, pues sí, mande fotografías. El asunto es que sí lo mande, ¿de acuerdo? Porque esa va a ser su asistencia de hoy y parte ya que vamos a ir contabilizando la zona respectiva. Tengan buena tarde, muchas gracias y a responder su prueba corta, jóvenes. En hojas oficio Gusta. notificó ayer, ¿verdad? Eso.
Hojas tamaño oficio, bond. Ajá. Gracias, licenciada. Licenciada, Para servirle. voy que a Con mi una casa. consulta. Dígame. Buenas tardes, licenciada, con una consulta. ¿Va a seguir usando esta plataforma para dar las clases? Esta he usado desde hace 3 años. Ah, bueno, está bien, muchísimas gracias. Para servirle. ¿Nos desconectamos ahorita o cómo? Sí, desconéctense y empiezan a responder, terminan y me envían al correo que ahí se indica el examen. Ok, muchas gracias. Cualquier duda con la licenciada Alejandrita Hernández, por favor. Licenciada, Buenas fíjese que yo voy todavía a mi casa. No sé si tengo solamente hojas, muchas hojas para hacer la tarea. ¿No tienen qué? Muchas. No tengo hojas oficio, solo tengo las de mi cuaderno, entonces. Hágalas ahí por esta vez, pero yo ya les pedí la primera clase que tuvieran siempre hojas oficio a mano. Está bien, gracias. Para servirle, pasen feliz noche, jóvenes, desconéctense y empiezan a responder, por favor. Gracias, Ligda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Ahora les noches. mando en el chat la prueba. Buenas noches, licenciada, y se desconectó. Este chat, por este chat vas a enviar la prueba, por el chat de Teams o por el chat de WhatsApp. Ah, ya lo vi. Gracias.